Un vaquero solitario vivió solo durante años hasta que una hermosa apache, ensangrentada, llamó a su puerta. Sournes Shepherd había pasado 12 años asegurándose de que nadie encontrara su cabaña escondida en las paredes del cañón. Pero cuando abrió esa puerta de madera al amanecer, empapado en sangre y desesperado, ella destrozó cada muro que había construido alrededor de su corazón. La niebla matutina aún se aferraba a los picos rocosos cuando Thorne escuchó los débiles golpes en su puerta. Se quedó paralizado a medio paso, con la taza de café suspendida en su curtida mano. Nadie sabía que este lugar existía. Se había asegurado de ello. El sonido se escuchó de nuevo, más suave esta vez, como si alguien apenas tuviera fuerzas para levantar los nudillos. Su mente repasó las posibilidades. Los cazarrecompensas habían desistido de rastrearlo hacía años. Los colonos nunca se aventuraban tan profundamente en territorio apache. El pueblo más cercano estaba a 3 días de dura cabalgata a través de traicioneros pasos de montaña, pero los golpes persistían, desesperados y desvaneciéndose. Thorne dejó su taza y tomó el rifle que colgaba sobre la chimenea. Sus dedos temblaban levemente, no de miedo, sino por la extraña sensación del contacto humano tras tantos años de soledad. Había construido esta fortaleza de aislamiento deliberadamente, piedra a piedra, a kilómetros de la civilización. A través de la pequeña ventana, vislumbró cabello oscuro y tela rasgada. Alguien se apoyaba pesadamente contra el marco de su puerta, apenas en pie. Lo inteligente sería esperar. Dejar que quienquiera que fuese se marchara o se desplomara en otro lugar. Eso habría hecho el viejo Sourne. El que había aprendido que ayudar a la gente solo conducía a la traición y al dolor. Pero algo en la debilidad de esos golpes, en la forma en que se debilitaban con cada intento, despertó algo que había enterrado profundamente contra cada instinto que lo había mantenido vivo y solo. Thorne abrió la pesada puerta de madera. Ella se desplomó en sus brazos antes de que pudiera retroceder. Una joven apache, con su largo cabello negro enmarañado con sangre seca, su vestido de ante rasgado y manchado de carmesí. Respiraba entrecortadamente, su piel aceitunada pálida por la pérdida de sangre, pero incluso inconsciente y rota. Había algo feroz en su rostro que le oprimía el pecho a Thorne con una emoción que había olvidado que existía. Debería haberla dejado afuera, debería haber cerrado la puerta y fingir que esto nunca había sucedido. Las incursiones apaches habían aumentado últimamente, y albergar a uno de sus heridos podría significar la muerte si la gente equivocada se enteraba. Pero al contemplar su frágil figura en brazos, sintiendo el latido de su corazón latir contra su pecho, Thorne comprendió que 12 años huyendo de su pasado acababan de pasarle factura. Lo más inteligente sería curarla rápidamente y dejarla ir. Pero mientras la llevaba hacia su cama, notando cómo sus dedos se aferraban débilmente a su camisa, incluso inconsciente, Thorne presentía que esta mujer lo cambiaría todo, y no estaba seguro de estar preparado para lo que eso significaba. Thorne la recostó con cuidado sobre sus ásperas mantas de lana y retrocedió como si fuera a explotar. Le temblaban las manos al contemplar la sangre que se filtraba a través de su vestido. Había curado animales heridos antes, incluso había curado sus propias heridas de bala en momentos desesperados. Pero esto era diferente. Era una mujer, y no una mujer cualquiera, sino una apache. Las historias que había oído en los salones lo inundaron. Historias de guerreros apaches capaces de rastrear a un hombre durante semanas, que luchaban con una ferocidad que hacía llorar a los soldados más curtidos, y de mujeres que, según se decía, eran igual de peligrosas, capaces de degollar mientras susurraban palabras dulces. Cada pensamiento racional le gritaba que la arrastrara de vuelta afuera y cerrara la puerta. Pero mientras observaba su pecho subir y bajar con dificultad, esas historias le parecieron veneno de otra vida. No era una guerrera ni una amenaza. Era la hija de alguien desangrándose en su cama. Alguien que había resultado tan herido que había tenido que atravesar kilómetros de terreno hostil para llegar a su puerta. Thorne se obligó a moverse. Calentó agua en el fuego y reunió los suministros médicos que tenía,
principalmente whisky para limpiar heridas y tiras de tela arrancadas de camisas viejas. Sus movimientos eran mecánicos, pero su mente se llenaba de preguntas. ¿De dónde había salido? ¿Quién la había lastimado? ¿Y por qué su presencia hacía que su mundo, cuidadosamente ordenado, se desmoronara? Al acercarse con el agua caliente, sus ojos se abrieron de golpe, de un marrón oscuro, casi negros. Se fijaron en él con una intensidad sorprendente. La mayoría de la gente habría mostrado miedo al despertar en un lugar extraño, herida y vulnerable. Pero su mirada contenía algo más. Una inteligencia feroz que parecía ver a través de él. Intentó incorporarse e inmediatamente hizo una mueca, dejándose caer sobre la almohada. Un suave jadeo escapó de sus labios, pero no gritó. Ni herida y débil, mostraría esa vulnerabilidad ante un desconocido. Thorne reconoció ese orgullo obstinado. Lo había llevado como una armadura durante años. Tranquilo, dijo, con la voz oxidada por la falta de uso. Estás muy herido. Sus ojos se entrecerraron, estudiando su rostro como si memorizara cada detalle. Cuando habló, su inglés fue claro, pero con el acento musical de su lengua materna. No eres lo que esperaba encontrar. La simple afirmación lo impactó más de lo debido. ¿Qué esperaba? ¿Un montañés canoso viviendo como un animal? ¿Un ermitaño loco que disparaba primero y preguntaba después? Se dio cuenta de que en 12 años de aislamiento, nunca se había visto a través de los ojos de otra persona. Tú tampoco, admitió, y de inmediato deseó haber mantenido la boca cerrada. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios antes de que el dolor la borrara. Soy Ayanna. ¿Y tú? Tú eres el hombre fantasma del que hablan los ancianos. El que desapareció en las montañas y nunca regresó. A Thorne se le heló la sangre. Si los apaches sabían de él, si sabían dónde vivía, entonces su santuario estaba en peligro. Todo lo que había construido para mantener al mundo a raya era inútil. Pero antes de que pudiera entrar en pánico por completo, la siguiente palabra de Ayanna lo detuvo en seco. Dicen que se pierde a alguien. Ese dolor te convirtió en una sombra. Sus ojos oscuros no contenían juicio, solo una especie de comprensión que le hizo doler el pecho. Conozco ese dolor. La vulnerabilidad en su voz quebró algo dentro de él que creía roto para siempre. Durante 12 años, se había convencido de que el aislamiento era fuerza, de que no necesitar a nadie lo hacía invencible. Pero esta desconocida herida vio a través de sus defensas como si fueran de papel. Al extender la mano hacia su vestido ensangrentado para evaluar sus heridas, Ayanna le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Su toque le envió electricidad por el brazo, un recordatorio de que seguía siendo humano bajo todas las capas de exilio autoimpuesto. Antes de que decidas si me ayudas, susurró, con la voz cada vez más débil. Debes saber que ayudarme los traerá aquí, y no preguntarán primero. El peso de su advertencia se cernió sobre Thorne como un sudario de muerte. Había pasado 12 años construyendo el escondite perfecto, y ahora esta mujer le decía que todo sería inútil, que ayudarla significaba pintarle una diana en la espalda que nunca se desvanecería. Todo su instinto de supervivencia le gritaba que la sacara a rastras y dejara que el destino siguiera su curso. Pero al mirarla a los ojos, debilitándose con cada respiración entrecortada, algo fundamental cambió en su interior. Quizás fue la forma en que ella había hablado de la pérdida, reconociendo en él el mismo dolor profundo que lo había llevado a este exilio en la montaña. Quizás simplemente era que, después de 12 años de hablar solo con su caballo, el sonido de la comprensión humana era demasiado preciado para abandonarlo. ¿Quién viene?, preguntó, separando con cuidado sus dedos de su muñeca para examinar sus heridas. Hombres blancos atacaron nuestro campamento al amanecer. Mataron a los niños primero. Su voz era firme, pero Thorne captó el temblor bajo la superficie. Estaba recogiendo hierbas junto al río cuando oí los gritos. Intenté ayudar, pero eran demasiados. Mientras levantaba con cuidado la tela rasgada de su vestido,
Torne pudo ver un profundo corte en sus costillas donde un cuchillo había dado en el blanco. La herida era grave, pero no mortal si se trataba adecuadamente. Lo que más le preocupó fue la forma en que ella habló del ataque, no con el odio que él esperaría, sino con un agotamiento profundo que delataba la violencia presenciada. Estos hombres, dijo, limpiando la herida con la mayor delicadeza posible, te están cazando específicamente a ti. La risa de Ayanna fue amarga. Mi padre era el jefe Nalís. Los soldados blancos llevan meses intentando capturar a su familia para usarnos como palanca. Al no encontrar nuestro campamento principal, decidieron dar ejemplo con los grupos más pequeños. El nombre golpeó a Torne como un puñetazo. Había oído hablar de Nalís, un jefe de guerra conocido por su brillantez estratégica y su negativa a ser llevado a reservas como ganado. Si esta mujer era su hija, ayudarla no solo era peligroso. Era una declaración de guerra contra el gobierno territorial. Jesús, susurró, y al instante se arrepintió del juramento al verla estremecerse. Les temes, observó ella, estudiando su rostro. Por eso te escondes aquí como un animal herido. La acusación dolió, porque contenía verdad. Torne llevaba tanto tiempo huyendo de sus propios demonios que la valentía le parecía un concepto desconocido. Pero algo en la forma en que lo dijo, sin burla ni desprecio, solo con triste reconocimiento, le hizo querer demostrarle que estaba equivocada. Temo en lo que me convertiré cuando deje de correr, admitió, sorprendiéndolo al salir las palabras. Ayanna abrió los ojos ligeramente. En ese instante de honestidad, algo se transmitió entre ellos. Un entendimiento que ambos arrastraban cicatrices demasiado profundas para una comodidad superficial. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera explorar más a fondo esa conexión, el sonido de cascos lejanos resonó en las paredes del cañón. Su mano se disparó, aferrándose a su brazo con una fuerza desesperada. Encontraron mi rastro. Torne se acercó a la ventana, apretándose contra la pared mientras miraba a través del cristal. 3 jinetes avanzaban con cuidado por el estrecho sendero del cañón, escudriñando el terreno rocoso con la mirada como lobos cazadores. Incluso desde la distancia, pudo ver el porte militar en su postura. La forma metódica en que examinaban cada sombra y grieta. Caballería, susurró. Peor. Cazarrecompensas que trabajan para el territorio. Les pagan extra por traer apaches vivos. Ayanna se incorporó con dificultad a pesar de sus heridas. Tienes que esconderme. Si me encuentran aquí, te matarán a ti también. La jugada inteligente era obvia. Entregarla, alegar que la encontró inconsciente. Cobrar la recompensa que ofrecieran. Resolvería su problema inmediato y probablemente le ganaría suficiente buena voluntad para mantener su ubicación en secreto. 12 años de cuidadosa supervivencia no podían desperdiciarse por un extraño, por mucho que esos ojos oscuros parecieran ver directamente en su alma. Pero mientras Torne observaba a los escritores acercarse, algo frío y familiar se agitó en su pecho. Reconoció a los de su clase. Hombres que habían encontrado ganancias y a otras personas sufriendo, que justificaban la brutalidad con documentos legales y órdenes territoriales. Hombres como los que le habían destrozado la vida 12 años atrás. Hay un vendedor de raíces detrás de la chimenea, dijo en voz baja. Puedes colocar un panel oculto si te quedas callado. La expresión de Ayanna pasó de la resignación a la sorpresa. ¿Arriesgarías tu seguridad por alguien que acabas de...? Torne no respondió de inmediato. El ruido de los cascos se acercaba y ahora podía oír voces. Voces ásperas y seguras de hombres acostumbrados a conseguir lo que querían. En lugar de responder a su pregunta, la ayudó a ponerse de pie, soportando su peso mientras se dirigían a la chimenea. Puedes guardar silencio, incluso si buscan durante horas. Me he escondido de cosas peores, dijo ella. Pero su gratitud era inconfundible. Cuando Torne abrió el panel oculto y la ayudó a entrar en el estrecho espacio, sus rostros se acercaron. Por un momento, el peligro inmediato se desvaneció al encontrarse observando la determinación de su mandíbula.
La forma en que el dolor y el miedo no podían extinguir el fuego en sus ojos. Era hermosa, pero era una belleza feroz que hablaba de supervivencia y fuerza más que de delicado refinamiento. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué ayudarme? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno estaba listo para explorar. Thorne pensó en una docena de respuestas prácticas. Decencia humana básica, odio a los cazarrecompensas, simple soledad. Pero la verdad era más complicado, ligado a cómo su presencia había despertado algo que creía enterrado para siempre. Quizás estoy cansado de correr, dijo finalmente. Antes de que Ayanna pudiera responder, el sonido de botas en su porche anunció a sus visitantes. Thorne selló rápidamente el panel y se dispuso a abrir la puerta. Su mente revoloteaba sobre posibles historias. Pero al alcanzar el pestillo, una terrible revelación lo golpeó. Las vendas ensangrentadas y el cuenco de agua estaban a la vista sobre su mesa. La cama aún tenía las manchas de sus heridas. Y peor aún, podía ver gotas de sangre fresca que iban desde la puerta hasta la chimenea. Un rastro que cualquier rastreador competente seguiría directamente hasta su escondite. Los golpes en su puerta se volvieron más insistentes, acompañados de una voz que no admitía discusión. «Abre. Asuntos territoriales». La mano de Thorne se congeló en el pestillo. Al intentar salvar a Ayanna, había cometido un error crucial. Y ahora las vidas de ambos pendían de un hilo de cualquier historia que pudiera improvisar en los próximos 30 segundos. Si fueras Thor, ¿qué harías? ¿Intentar engañar a tú? ¿Avanzar a través de la evidencia obvia o confesar y esperar clemencia? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías. Porque lo que Thorne decidiera a continuación determinaría si ambos vivirían para ver el atardecer. Thorne abrió la puerta de golpe con calculada irritación, como si la interrupción lo hubiera molestado de verdad en lugar de aterrorizarlo. 3 hombres estaban en su porche, con las manos apoyadas casualmente en sus cinturones de armas. El líder era un hombre delgado de mirada cruel y una placa que parecía más comprada que ganada. «Buenos días», dijo Thorne, bloqueando la puerta con su cuerpo. «Perdieron, chicos», anunció el alguacil Clayton Briggs, aunque no hizo ningún movimiento para mostrar las credenciales adecuadas. «Estamos rastreando a una peligrosa mujer apache. El rastro de sangre lleva directo a tu puerta». Thorne siguió su mirada hasta las gotas carmesí en su porche de madera. Su mente trabajaba frenéticamente. La evidencia era condenatoria, pero no necesariamente fatal si jugaba bien. «Peligroso, dices». «Solo encontré un ciervo medio muerto con una flecha en el costado». «¿Un ciervo?» El segundo, un hombre, más corpulento y de aspecto más mezquino, se acercó. «Esa es una historia muy conveniente. Compruébelo usted mismo», dijo Thorne, señalando un montón de trapos ensangrentados cerca de su tabla de cortar. «Llevo descuartizándolo toda la mañana. Carnes colgadas en el ahumadero, por si quiere pruebas». Fue una apuesta desesperada, pero Thorne había estado procesando un ciervo que había matado 2 días antes. El momento no pudo haber sido más oportuno, dando credibilidad a su mentira, pero el agente Briggs no se la creyó del todo. «¿Le importa si echamos un vistazo dentro?» Solo para ser exhaustivos, cada fibra de espinas que tenía quería negarse a dar un portazo y sacar su rifle, pero eso solo confirmaría sus sospechas. En cambio, se hizo a un lado con aparente reticencia. «Dens prisa. Tengo trabajo que hacer». Los 3 hombres entraron en su camarote, catalogando al instante cada detalle con la mirada. El corazón de Thorne latía con fuerza mientras Briggs se acercaba a la mesa donde las vendas ensangrentadas aún yacían en una palangana de agua rojiza. Era el momento en que su historia se sostendría. O colapsar por completo. «¡Qué lío de carnicería!», observó Briggs, recogiendo una de las tiras de tela. «Un ciervo me pateó mientras lo preparaba. Me dio con una pezuña. Me destrozó la camisa». Thorne se arremangó, dejando al descubierto una vieja cicatriz que,
a distancia, podría pasar por una herida reciente. Tuve que curarme antes de que sangrara sobre la carne. El tercer hombre, que había permanecido en silencio hasta entonces, se arrodilló junto a la chimenea y pasó el dedo por la piedra del hogar. Al levantarse, su dedo salió ensangrentado. A Thorne se le encogió el estómago al ver al hombre entrecerrar los ojos, siguiendo el rastro que conducía directamente al panel oculto. Interesante, dijo el hombre lentamente. Este patrón de sangre sugiere que arrastraron algo por el suelo. Algo pesado. Briggs se acercó para examinar la evidencia, con la mano ahora apoyada en la empuñadura de la pistola. Sabes, amigo, llevo 20 años rastreando animales heridos, y esto no me parece sangre de ciervo. La cabaña quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Thorne sintió la presencia de Ayanna tras el muro. Casi la percibió conteniendo la respiración mientras la muerte se acercaba. Una palabra equivocada ahora los condenaría a ambos. Lo curioso de la sangre apache, continuó Briggs con tono conversacional. Vale $50 si aún está caliente. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal. La amenaza flotaba en el aire como el humo de un funeral. Thorne sintió que los muros de su mundo cuidadosamente construido se cerraban. 12 años de aislamiento a punto de terminar en sangre y disparos. Pero algo había cambiado en él desde que abrió esa puerta y encontró a Ayanna sangrando en su porche. El hombre que había pasado más de una década huyendo de la confrontación se había ido. Reemplazado por alguien que recordaba lo que se sentía luchar por algo que importaba. $50, repitió Thorne lentamente. Eso es lo que vale una vida humana para ti. Briggs sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Los apaches no son humanos. Hay animales que necesitan ser sacrificados. Hizo un gesto a sus hombres. Registren cada centímetro de este lugar. Ella está aquí, en alguna parte. El hombre más corpulento se acercó a la chimenea mientras el tercero comenzaba a volcar muebles. Thorne los vio destruir su santuario. Estos hombres que llevaban placas pero operaban como lobos en un gallinero, su mano se acercó lentamente al rifle que colgaba sobre la repisa. Pero Briggs captó el movimiento de inmediato. Yo, no lo haría, advirtió el ayudante del alguacil, con su propia arma a medio desenvainar. 3 contra 1 no es lo más probable. Depende de los 3, dijo Thorne en voz baja. Algo en su tono hizo que los 3 hombres se detuvieran. Thorne se sentía ahora inmóvil, una calma depredadora que denotaba violencia contenida. El hombre que buscaba cerca de la chimenea se enderezó lentamente, consciente de repente de que el ermitaño que habían tomado por una víctima indefensa podría ser algo mucho más peligroso. ¿Sabes lo que pienso?, preguntó Briggs, intentando recuperar el control de la situación. Creo que eres de los que tienen debilidad por las historias de Soba. Una princesa apache sangrienta aparece con historias de dolor y olvidas de qué lado se supone que estás. ¿De qué lado es ese?, preguntó Thorne. Del lado que asesina niños al amanecer. Las palabras dieron en el blanco. El rostro de Briggs se ensombreció de furia. Esos salvajes se lo merecían. Han estado asaltando asentamientos, matando a buenos cristianos. Estamos trayendo la civilización a este territorio cazando mujeres heridas por las montañas como animales. Por cualquier medio necesario. Briggs sacó su pistola a fondo, y al eliminar a cualquiera lo suficientemente ingenuo como para albergar fugitivos, el enfrentamiento se tensó como un anillo de ballesta, 3 hombres armados contra 1, pero algo en la quietud de Sourn hacía que las probabilidades parecieran menos seguras. El hombre corpulento cerca de la chimenea había encontrado el rastro de sangre y examinaba las piedras con más cuidado, buscando con los dedos alguna abertura oculta. Entonces, desde detrás del panel oculto, llegó un leve sonido, una inhalación apenas audible mientras Ayanna luchaba por permanecer en silencio a pesar del dolor. Estaba tan silencioso que solo alguien atento lo notaría. Pero en el silencio sepulcral de la cabaña, bien podría haber sido un grito. El hombre junto a la chimenea se quedó paralizado.
Ladeó la cabeza como un perro de caza al percibir un olor. Ahí, susurró. Tras esta pared, algo respira. La sonrisa de Briggs regresó, cruel y triunfante. Vaya, vaya. Parece que nuestro ermitaño ha estado guardando secretos. Mantuvo su arma apuntando a Thorne mientras asentía hacia sus hombres. Ábranlo. La mente de Thorne repasó las posibilidades, cada una con consecuencias violentas y mortales. Podía intentar sorprenderlos, pero 3-1 significaba que al menos uno sobreviviría para herir a Ayanna. Podía intentar negociar, pero hombres como estos no honraban los tratos con personas que consideraban inferiores. Mientras los hombres examinaban la chimenea con más atención, buscando el mecanismo para abrir el panel oculto, Thorne tomó una decisión. Había pasado 12 años huyendo de las consecuencias de la violencia, ocultándose de lo que era capaz de hacer cuando se le presionaba demasiado. Pero algunas cosas merecían la pena luchar, incluso si significaba liberar a los demonios que tanto le había costado enterrar. ¿Quieren saber qué hay detrás de ese muro?, preguntó Thorne, con una voz que transmitía un nuevo tono que hizo que los 3 hombres lo miraran con cansancio. Están a punto de descubrir por qué vine realmente a estas montañas. La transformación de Sourn fue inmediata y aterradora. El silencioso ermitaño que había abierto su puerta había desaparecido, reemplazado por algo depredador y letal. Sus ojos se volvieron fríos como la piedra invernal. Y cuando se movía, lo hacía con la fluida precisión de quien había matado antes y volvería a matar. Cometieron un error, dijo Thorne, alejándose del muro. Asumieron que me escondía aquí arriba porque tenía miedo de luchar. Briggs mantenía su arma apuntando a Thorne, pero la incertidumbre se reflejó en su rostro. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que vine a estas montañas para escapar de lo que me convierto cuando me presionan demasiado. La voz de Thorne era tranquila, conversacional, lo que la hacía infinitamente más amenazante. Hace 12 años, era oficial de caballería. Perdido. Toda mi unidad a hombres como tú. Ladrones con placas que vendían posiciones en el ejército y mataban a buenos soldados para lucrarse. El hombre corpulento cerca de la chimenea había encontrado el mecanismo oculto. Sus dedos manipulaban el pestillo oculto. Pero se detuvo, mirando nerviosamente a Thorne. Algo en la actitud del ermitaño había cambiado por completo la dinámica de la habitación. Localicé a todos los responsables, continuó Thorne, dando otro paso hacia el centro de la habitación. Me llevó 2 años, pero los encontré a todos. A algunos los maté rápido. A otros, bueno, digamos que tuvieron tiempo de arrepentirse de sus decisiones. Mientes, dijo Briggs. Pero su voz carecía de convicción. Capitán Thorne Shepard, 5º de caballería. Revisa tus registros territoriales cuando regreses a la ciudad, si es que vives tanto. El nombre flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Incluso aquí en la naturaleza, era conocida la leyenda del oficial que se había dedicado a cazar a funcionarios corruptos. El tercer hombre, que había estado volcando muebles, se enderezó lentamente. Jesús, Dios mío, susurró. Eres el capitán fantasma. Dijeron que estabas muerto. Muerto habría sido más fácil, respondió Thorne. Pero la rabia me mantuvo con vida lo suficiente para terminar lo que empecé. Luego vine aquí a enterrar a ese hombre. El problema es que ustedes, chicos, lo acaban de desenterrar. La mano del arma de Briggs temblaba. Pero no bajó el arma. Los superan en número. Sea lo que fuere, ahora solo eres un viejo ermitaño. ¿Lo soy? Thorne sonrió, y fue la expresión más aterradora que ninguno de ellos había visto jamás. Les diré una cosa, chicos, les daré una oportunidad. Aléjense ahora y olviden que alguna vez encontraron este lugar. Sigan empujando y descubrirán exactamente por qué me llamaban el Capitán Fantasma. El hombre de la chimenea finalmente logró activar el mecanismo oculto. El panel se abrió con un suave clic, revelando el estrecho espacio donde Ayanna se acurrucaba,
con el vestido manchado de sangre y los ojos oscuros abiertos de par en par por el dolor y el desafío. Ahí está, suspiró Briggs, mientras la codicia superaba al miedo creciente. 50 pesos de la princesa Apache. Pero al acercarse al compartimento oculto, Thorne se movió. Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para que el ojo humano lo procesara por completo. Una violencia turbulenta, agudizada en una docena de batallas fronterizas y perfeccionada en 2 años de venganza metódica. El capitán fantasma había regresado, y que Dios ayudara a quien se interpusiera en su camino. La mano de Thorne se dirigió al cuchillo en su cinturón mientras se abalanzaba hacia adelante, cubriendo la distancia hasta Briggs en 2 zancadas rápidas. El alguacil intentó girar su pistola, pero Thorne ya estaba dentro de su guardia. La hoja dio en el blanco con precisión quirúrgica. Briggs se desplomó sin disparar, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa mientras la vida se le escapaba. El hombre corpulento cerca de la chimenea buscó a tientas su arma, pero Thorne ya se movía. Un solo golpe en la garganta lo hizo caer de rodillas, jadeando por un aire que nunca llegaría. El tercero logró salir del cuero, y su pistola se elevó hacia el pecho de Thorne. Pero el capitán fantasma giró para esquivar el disparo y acortó la distancia antes de que el cazarrecompensas pudiera volver a disparar. En menos de 30 segundos, todo había terminado. 3 hombres yacían muertos en el suelo de la cabaña de Thorne, con la sangre empapando las tablas de madera junto a las manchas de las heridas de Ayanna. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración contenida de Thorne y el suave crepitar del fuego. Ayanna emergió lentamente de su escondite, apoyándose en el costado herido, pero moviéndose con serena dignidad. Contempló la carnicería sin pestañear. Sus ojos oscuros captaron la eficacia de la violencia. Cuando finalmente habló, su voz no contenía juicio, solo comprensión. Así que las historias eran ciertas, dijo en voz baja. El capitán fantasma que se desvaneció en la leyenda. Thorne estaba de pie entre los cuerpos, con las manos manchadas de sangre, más parecido al ermitaño que había sido que al asesino en el que se había convertido. Intenté enterrar a ese hombre aquí arriba. Pensé que si me mantenía alejado de la gente el tiempo suficiente, podría olvidar de lo que era capaz. Pero no puedes huir de quien eres, observó Ayanna, moviéndose con cuidado a su lado. Así como yo no puedo huir de ser la hija de mi padre, permanecieron juntos después de las consecuencias. 2 personas que encontraron algo inesperado en la compañía del otro. La violencia había sido necesaria, pero también había destrozado los muros cuidadosamente construidos que Thorne había construido alrededor de su corazón. Por primera vez en 12 años, no estaba solo con sus demonios. Enviarán más, advirtió Ayanna. Cuando estos 3 no regresen, otros vendrán a buscarme. Thorne asintió, ya pensando en el futuro. Entonces no podemos quedarnos aquí. Conozco lugares en lo más profundo de las montañas, cuevas que los apaches usaron durante generaciones. Podemos desaparecer por completo. Nosotros. La palabra flotaba entre ellos, cargada de posibilidad. Thorne sostuvo su mirada, viendo su propia soledad reflejada en esos ojos oscuros. A menos que prefieras que te lleve de vuelta con tu gente. Ayanna guardó silencio durante un largo momento. Considerando que la guerra de mi padre no terminará pronto y que después de hoy los soldados me perseguirán aún más ferozmente, pero tú ya lo has hecho. Sacrificaste tu santuario por mí, ¿por qué harías más? La pregunta obligó a Thorne a confrontar sentimientos que había enterrado durante más de una década, porque por primera vez desde que llegué a estas montañas, no me siento como un fantasma. Algo pasó entre ellos, luego una comprensión indescriptible. Ambos eran marginados, ambos heridos por un mundo que les había arrebatado todo lo que habían amado. Pero juntos, podrían encontrar algo que valiera la pena proteger. Mientras reunían provisiones y se preparaban para abandonar el único hogar que Thorne había conocido durante 12 años, Ayanna le tocó el brazo con suavidad.
Los ancianos dicen que a veces debemos perderlo todo para encontrar lo que realmente necesitamos. Thorne miró alrededor de su cabaña una última vez. Luego volvió a la mujer que lo había cambiado todo con solo llamar a su puerta. Tal vez tengan razón. Desaparecieron en el desierto de la montaña cuando el sol alcanzó su punto máximo. Dos almas que encontraron refugio el uno en el otro cuando el mundo no les ofreció ninguno. Tras ellos, solo dejaron espacios vacíos y la promesa de que algunos lazos forjados con sangre y coraje nunca podrían romperse. El capitán fantasma había encontrado su redención, y Ayanna había encontrado a alguien dispuesta a... Compartirían su exilio. Juntos, escribirían una nueva leyenda en la implacable naturaleza del oeste americano. Si te gusta la historia, suscríbete al canal ahora. Haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor, con una verdad tan poderosa que cambiará para siempre tu percepción de la lealtad.